Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Sé que había impaciencia por el nuevo entrenador, pero bueno, afortunadamente ya desde hoy a la mañana tenemos el orgullo y el placer de contar con una figura de fútbol que viene con un gran cuerpo técnico, así que todos muy contentos aquí de que estén Argentinos Juniors y bueno, ¿quién mejor para darle la bienvenida que el presidente Cristian Martín? Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar hoy acá. La idea es tener el agrado de presentar quién va a ser la cabeza del cuerpo técnico que va a tener la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro primer equipo en la próxima temporada. Muchas cosas nos sedujieron de él y ver esta sala con tanta gente, con tanto periodismo, me hace dar cuenta y tener la satisfacción de tener la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta en esta etapa donde tenemos la responsabilidad de continuar con nuestro proyecto y también de conseguir el objetivo principal que tenemos para esta temporada, que, bueno, que Gabriel ya sabe cuál es y por el cual vamos a estar trabajando muy fuerte todos los días para lograr. Muchas gracias y lo dejo en palabras del Pizarro. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar las preguntas que se identifiquen por medios y arrancamos. Bien. Buenas noches, Gabriel. Alejandro Giordano, Argentina Pasión Paternal. Preguntarte si en algún punto conviene que el plantel llegue de esta forma, con tantos chicos, con esta media de primeros que ya sabés que se manejan esta cifra, si conviene para plasmar la idea que querés y si querés que Argentina esté a la altura de la idea que querés implementar. Sí, para mí no es un problema, para mí es una ventaja y una virtud, porque son chicos que tienen muchas ganas. Yo creo que sí, que la idea también se puede llegar a plasmar. Sí, es verdad que hay que hacer mucho trabajo, muchas cosas. También a nivel psicológico, porque viene de un golpe muy duro, y eso también es muy importante. Pero bueno, confiamos en el trabajo de todos, que podemos llegar a hacer un lindo trabajo conjunto. Buenas tardes, Gabriel. Pablo Fernández, me gusta más argentinos. ¿Cuál es la idea de juego que tenés vos y tu cuerpo técnico, considerando que es una categoría difícil y Argentino tiene una tradición de juego vistoso, lindo? ¿Cómo vas a ayornar esas dos partes, si es que se puede ayornar de alguna manera, con el juego brusco y el juego alentado y bonito que tiene Argentina? Bueno, esas dudas también uno las tenía, pero bueno, yo creo que en el trabajo colectivo se puede llegar a conseguir. Siempre digo que bueno, que es una categoría muy difícil, muy trabada, donde va a haber partidos muy cerrados, pero bueno, yo creo que con la calidad que hay, que vamos a hacer un grupo con mucha calidad, ojalá podamos llegar a todos esos obstáculos, pasarlo por arriba, ¿no? La historia de este club no la voy a descubrir yo, está escrita, ¿no? Así que bueno, yo de mi parte voy a hacer todo lo posible para salir a ganar cada partido, para ser protagonista de cada partido y bueno, y después ojalá que las cosas salgan bien. Gabriel, estamos en vivo para ESPN 107.9. Preguntarte acerca de cuál fue el principal desafío que te genera agarrar a Argentinos, porque evidentemente venías de primera división, el paso por Godoy Cruz y bueno, más allá de la institución y de lo que decías vos que genera Argentinos Juniors, agarrar un equipo en B Nacional también tiene su riesgo. ¿Qué fue lo que más te motivó a elegir Argentinos? Me encanta trabajar, me encanta el fútbol. Cuando me propusieron esta historia, este desafío tan lindo hace varios días, muchos días, por eso venimos trabajando hace varios días y a veces la decisión llegó más de lo normal. Yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Varios puntos. Hay gente de esta institución que quieren hacer algo lindo, que vienen de un golpe duro, de que sentí que van a hacer las cosas en conjunto. Hay un proyecto a nivel de club, le gustó lo que uno le ha plasmado y le ha mostrado. Bueno, entonces
entonces se fueron cerrando muchas coincidencias. Y también personalmente, para mí es un desafío muy grande, porque estar en una institución como Argentino también a uno estoy completamente seguro que me va a hacer crecer como profesional. Tengo que aprender un montón de cosas y nada, a veces yo tomo las decisiones porque las siento y las sentí, empecé a trabajar y nada, ahora estoy sentado acá. ¿Qué tal, Gabriel? David Burti, La Pasión Paternal. Sé que hiciste un análisis importante del plantel, jugador por jugador. ¿Crees que se necesitan muchos refuerzos? Y en caso de tener refuerzos, ¿necesitas que sea gente de experiencia para tener una balanza con los jugadores jóvenes que hay en el plantel? Sí, se necesitan refuerzos. Sí se necesita gente de experiencia. Y lo que estamos hablando y tenemos algo en común con la gente que está trabajando en todas estas cosas, que también es muy bueno y muy importante también tener gente del club que sabe lo que es la pertenencia, sabe lo que es estos colores, porque acá hay una historia dura, viene un momento duro que hay que dejar muchas cosas de lado y pensar en lo que es la institución. Y yo creo que esos a veces los jugadores que tienen pertenencia al club saben y siempre van a dar un plus. Yo estoy analizando y creo que también gente de experiencia le va a venir muy bien, porque esta gente de experiencia no solamente va a jugar al fútbol, sino va a hacer crecer a los chicos que son más jóvenes. Entonces tienen tanto para dar, a veces uno cree o uno le exige que dentro de una cancha de fútbol, pero a veces están dando muchísimo afuera y también es muy importante. ¿Qué tal, Gabriel? Arturo Julián de Loral Deportiva, mucho gusto. Quería saber qué diferencias vamos a encontrar con respecto a ese Godoy Cruz en el que dirigiste 10 partidos, con cierta agresividad, por momentos recuperar la pelota rápidamente, con buen trato del balón. Hoy se vieron a los arqueros entrenar sin guantes. ¿Qué impronta y qué metodología le vas a poder dar a Argentinos con respecto a esa experiencia en Godoy Cruz de Mendoza? Bueno, mi experiencia fue Godoy Cruz muy hermosa, principalmente por los jugadores que tuve, jugadores extraordinarios, jóvenes con una gana tremenda de aprender. Esto creo que va por el mismo camino. Tengo que ver todavía las características más en campo de los jugadores de hoy. Sí, uno lo ve, puede hacer 1000 análisis, pero cuando lo ves personalmente, donde uno realmente los conoce bien. ¿Va a cambiar? No lo sé, pero sí te puedo decir que va a ir por un camino de la agresividad, un camino de tratar de jugar un fútbol protagonista. Después todo lo que podamos trabajar va a ser más dedicado a eso. Considero que los primeros días o todos los trabajos que el arquero pueda hacer colectivamente con sus compañeros, yo creo que le beneficia. Yo hoy creo también los arqueros hoy tienen un rol más, que es ser un jugador más. Y me gusta que participen en el colectivo con los compañeros, porque también a ellos nos ayudan en determinadas circunstancias del partido donde tienen que resolver con los pies, y hoy creo que el fútbol también da muchas acciones que hoy los arqueros tienen que resolver, y bueno, a mí me gusta que participen y todas las veces que puedan participar lo van a hacer. ¿Qué tal, Gabriel? Primero, bienvenido a Argentinos Juniors. Mi nombre es Martín Sujín de Argentinos Pasión. Quería preguntarte, hoy fue tu primer encuentro con el plantel. ¿Cómo los viste? ¿Cómo los encontraste después de lo que fue el descenso? ¿Y cuáles fueron tus primeras palabras, si se puede saber? Bien, tímidos, porque a veces ahora ya nos empezamos a conocer y nos empezamos a mirar a los ojos, y ahora cada reacción que hace uno ya se lleva una imagen, entonces ellos me están mirando con un solo ojo para ver cómo uno es, pero bueno, es normal. No, la reunión
reunión de hoy fue muy simple, yo hablé muy poco, le dije que si agarré esta historia era por ellos, que vamos a hacer un lindo trabajo, que este fútbol también hay que hacerlo con mucha alegría, con mucha motivación, no solamente correr y darlo todo, sino también hay que, ojalá que ellos puedan disfrutar de todo este trabajo. Y nada, y hablo más el profe, el médico, que son cosas que ahora de empezar los primeros días que hay que tener atención, pero yo hablé muy poco. Después sí en el campo estuve un poquito más pegado con ellos y para conocerlo por lo menos la voz, porque hay muchos jóvenes que les cuesta hablar, ¿no? Entonces uno tiene que lograr que hablen más y que digan las cosas como si tienen algún problema. Es una realidad que Argentinos tiene en este instante, como tantos clubes del fútbol argentino, una billetera flaca. ¿Cómo se va a trabajar? Le pregunto tanto al presidente como al gringo Heinze, el tema de refuerzos y qué cantidad de refuerzos van a venir argentinos. Bueno, eso te lo va a decir mejor el presidente. Sí sé que se está trabajando, sé que va a ser un trabajo duro, un trabajo, ya lo sabía antes de tomar esto, pero sí todos sabemos que hay que hacer refuerzos, un refuerzo de calidad, pero bueno, va a ser duro por lo que vos decís, pero bueno, el método, yo doy nombres, la responsabilidad y el trabajo será del presidente y del manager. Bueno, sí, hay... A mí me gustaría hacer una pregunta, vos sos de Argentinos Juniors y su gente. Nosotros asumimos, digamos, de Rafaela con los ojos de lágrima, con una mochila que era un descenso, y durante este mes se barajaron bastantes nombres de técnicos. El elegido fuiste vos, y a mí me gustaría saber si vos estás empapado con el tema de los jugadores de ascenso, tanto de Nacional B como de Primera B, teniendo en cuenta que, como dijo él, Argentino no tiene una billetera grande, tiene una billetera chica, va a existir la posibilidad también de traer jugadores de ascenso que nos den un buen resultado. Sí, por supuesto, si usted quiere yo le empiezo a decir algunos nombres que estamos proponiendo. No, sale más caro. Lo que sí le digo que para traer cualquier jugador del ascenso me quedo con los chicos que están en el club, porque para mí los chicos en el club tienen una calidad de progresión y tienen un margen de progresión muy bueno. Yo estoy de acuerdo porque últimamente siempre en los últimos años se trajeron muchos jugadores y no dieron resultados, entonces tal vez es mejor darle vida a los jugadores del club. Bueno, yo no tengo la varita mágica para decirle a usted hoy que cada refuerzo que yo traiga, yo soy el responsable y yo me voy a hacer responsable de cada refuerzo, no la dirigencia, yo me voy a hacer responsable porque yo voy a dar el visto bueno. No le puedo prometer que los refuerzos van a andar. Sí le voy a prometer que yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, con capacidad o incapacidad, voy a hacer todo lo posible. Pero hoy no le puedo llegar a decir si van a andar los refuerzos. De corazón la gente argentina te deseamos lo mejor porque es lo mejor para la institución y queremos volver a primera lo antes posible. Muchas gracias. Se puede... no, obviamente hay asignado un presupuesto que Gabriel ya lo sabe, el manager ya lo sabe, y vamos a trabajar a pedido del técnico en traer los refuerzos que se necesitan para fortalecer los lugares que quizás no estamos fuertes. Nos faltan algunas características que se necesitan para el sistema de juego que quiere implementar Gabriel, y obviamente el club va a seguir haciendo, más allá de los refuerzos, Gabriel ya lo sabe, algunas apuestas como hicimos este año, porque el club se capitalice, como este año fue el Ancilote de Gran Romero, que son cosas muy positivas para el club porque se capitaliza, y vamos en esa línea, o sea, no van a llegar 15 refuerzos, pero sí va a llegar un número acorde a la necesidad del técnico dentro de la economía argentina, y la verdad que ya hay nombres en carpeta que a uno lo deja tranquilo, que si podemos traerlo se va a armar algo muy lindo como para que Argentina sea protagonista y esta etapa de Nacional B pase rápido. Última dos. Gabriel, respecto a Lobre, el capitán del equipo, ¿has charlado con él? ¿Has sabido cuál es la última novedad respecto a él? Y si es una locura pensar en Lucas Vargas jugando en Argentina. Sí, con Cristian sí, tuve una charla muy linda, muy sincera, entendible. Yo pasé por ese momento, solamente le dije lo que yo pensaba, lo
vamos a hacer, estamos haciendo y queremos hacer. Una charla muy amena de dos personas con la misma edad, así que no, acá no hay que ocultar nada. Solamente le quise decir mi deseo, nada más, y él, la verdad que tiene un ídolo que quiere tanto a este club, porque me lo decía cada 2 segundos el dolor que tenía de todo lo que ha sufrido acá y las ganas también que tiene de poder darle muchas cosas. Lo único que deseo es que pueda continuar en esta institución, y si no, solamente que hay que aplaudirlo y agradecerle. Gabriel, buenas noches, José Luis Amigo para Argentinos Radio. Estoy. Quería preguntarte cómo te definís como entrenador, si trabajás una idea adaptándote a la plantilla o imponés una idea o la conciliás con los jugadores que tenés. O sea, tenés un sistema de juego que vos le querés inyectar a un plantel o lo definís de acuerdo al material humano que tenés. No, trato de imponer mis ideas, trato de trabajar sobre lo que yo creo que pueda dar un equipo, pero antes hay un análisis previo para ver si yo puedo llegar a plasmar lo que a mí me gustaría. Sí, también tiene un lado de que me tengo que adaptar a los jugadores, que en un momento cuando uno se tendría que adaptar hay que ver la forma, pero nunca de resignar a lo que uno quiere. No sé cómo tengo tanta poca experiencia que ni sé cómo me tengo como entrenador. Sí sé lo que quiero, sí sé por dónde voy a ir y sí sé cómo tengo que trabajar. ¿Tiene alguna pregunta para cada uno? Para vos, Gabriel, cuando veías el plantel de Argentinos y antes de tener tu primera práctica, que es muy pronto para sacar conclusiones, pero ¿qué jugadores te llamaban la atención? Que decías, este me gusta, este tiene futuro. Y para vos, Cristian, si va a haber alguna modificación en el torneo de la Liga Nacional, porque hoy se rumoreaba de que podía llegar a haber 2 zonas, una metropolitana, una nacional. Hay chicos que tienen una calidad importante, pienso que uno también le puede dar una herramienta para que pueda progresar. Tiene chicos en la parte ofensiva muy desequilibrante que me gustaron. También me gustó mucho la intensidad, cómo han jugado, cómo han propuesto o han hecho todos los partidos del último campeonato, que no eran momentos complicados para el club, y estos chicos han dado siempre la cara, nunca han bajado los brazos. No me gusta dar nombres, pero bueno, creo que todos sabemos que hay siempre uno que resalta al otro, pero en conjunto me gustó el equipo, también me gustó el funcionamiento de Argentino como jugaba, pero bueno, a veces en los momentos difíciles, a veces te hace justo el último tramo, que es lo más difícil del juego, cometer pequeños errores, y por eso los partidos no se ganan, pero más colectivamente, de todas estas cosas que te decía que me gustan. Bueno, con respecto al torneo, y la gente que impulsa la Superliga en la AFA tuvo una reunión con la mesa nacional B, de la cual fui partícipe. Y bueno, se plantearon todas las necesidades. Creo que el torneo que se viene, todos sabemos que una de las complejidades más grandes son la cantidad de viajes y los kilómetros que hay que recorrer, así que yo no descartaría la posibilidad que, tomando esa problemática, se busque la organización del torneo, armar un torneo más lógico desde ese lugar, que los equipos tengan que viajar menos y sea a nivel presupuestario más económico. La realidad es que está todo muy verde, lo de la Superliga todavía faltan muchas definiciones, lo que planteé en la reunión. Los clubes necesitamos respuestas, los clubes necesitamos empezar a encontrar en la AFA las soluciones. Uno va hoy a la AFA y lamentablemente el clima político, la disputa política que se vive en AFA hace que los temas no avancen. Y la verdad que yo, si yo soy nuevo en el mundo del fútbol, hace 6 meses que entré al comité ejecutivo y escucho los mismos temas, la misma problemática, y todos igual. Entonces uno espera, por bien del fútbol argentino, que el día 28 de junio, en la asamblea donde se va a tratar la Superliga, sucedan las cosas que tengan que suceder para que a partir de ese momento
en el fútbol argentino los responsables de cada uno de los clubes tengamos respuesta y a partir de ahí cada una de nuestras gestiones puedan ser más lógicas, ¿no? Hoy no te puedo dar una respuesta cierta porque la realidad es que no hay nada cierto. Hoy hubo una charla muy buena, bajaron un poco más de detalle lo que sería la Superliga, lo que sí me quedó claro que la Superliga no son 10 equipos, la Superliga es Primera A y Nacional B dentro de un programa donde cada uno va a tener asignados recursos, donde va a haber un manejo de la Superliga que genere recursos y se va a distribuir a cada uno de los clubes dependiendo de la adicional que le toque en determinado porcentaje. Así que bueno, nacionalmente tendremos que pelear porque esos recursos sean más importantes, porque me parece que con lo que se presentó hoy no alcanza. Me deja un poco más tranquilo que la brecha va a ser más corta, al menos de los números que presentaron hoy, entre los equipos grandes y los equipos chicos. Hay mucho por trabajar, mucho por dialogar y ojalá, como dije al principio, la disputa política termine y se puedan avanzar en muchos temas para que a los clubes nos ingresen recursos que necesitamos para cumplir con las obligaciones que asumimos cuando armamos cada uno de los presupuestos en las distintas áreas que nos toca administrar. Muchísimas gracias a todos y bueno, a lo mejor de la suerte.